Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales, de la maestra Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Nos acompañan esta tarde Jesús Anlén Alemán, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Marta Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. El comisionado presidente del Info Ciudad de México y coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Julio César Bonilla Gutiérrez. Y la autora de la obra que hoy nos reúne aquí, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Agradecemos mucho su presencia. Damos también la bienvenida al licenciado Javier Santiago Castillo, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, especializado en temas electorales de transparencia y anticorrupción, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral 2014-2017 y presidente del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal de 1999 a 2006. Damos la bienvenida a Leonor Gómez Otegui, diputada del Congreso de la Ciudad de México. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación hace uso de la voz la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, Laura Lisset Enríquez Rodríguez, quien modera la presentación, pero me voy a permitir leerle su semblanza. Ella es candidata a doctora en Administración Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, maestra en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y licenciada en Ciencias Políticas con estudios especializados en transparencia y partidos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desarrollado principalmente como servidora pública, por un lado en los poderes ejecutivo y legislativo, como en el entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Cámara de Diputados. Por otro lado, en organismos constitucionalmente autónomos como el INE y el INAI, desde donde aportó la instrumentación de las reformas constitucionales correspondientes de 2014, para posteriormente ser designada consejera electoral distrital ante el INE de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia en el sector privado y sociedad civil como vicepresidenta de Transparencia en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, colaboradora en la Asociación Civil Integridad Ciudadana y como directora en una Cámara Industrial Nacional. Actualmente es investigadora asociada del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Adelante, comisionada. Muchas gracias a la voz de la transparencia y vaya presentación para ser la moderadora nada más, ¿no? El día de hoy nos convoca otra razón. El día de hoy nos convoca una gran publicación, la presentación de este libro, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales, a cargo de nuestra amiga y compañera, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. De verdad, un reconocimiento por esta labor y por supuesto porque convoca a personalidades de verdad de primer nivel que el día de hoy nos acompañan para platicar sobre este gran libro, este gran texto. En primera instancia, por supuesto, saludar al comisionado presidente del Info de la Ciudad de México, impulsor de este tipo de eventos en el que damos a conocer gran talento y que se busca aportar en los temas de combate a la corrupción y transparencia y protección de datos, al presidente Julio César Bonilla Gutiérrez. Muchísimas gracias. A la distancia, al promotor de este evento, a mi colega, el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero, un saludo a la distancia, que el día de hoy por un imponderable no nos pudo acompañar y que sin embargo hizo una convocatoria de gran nivel. Muchísimas gracias al comisionado. Saludo a la distancia a las comisionadas Nava y a la comisionada San Martín, colegas de nuestro pleno,
y por supuesto también al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al doctor Jesús Anlén Alemán, a la diputada del Congreso de la Ciudad de México, nuestra querida Leonor Leo Otegui. Muchísimas gracias, Leonor Gómez Otegui. Y por supuesto a la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Marta Alejandra Chávez Camarena. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Como les comentaba, el día de hoy vamos a participar en una ronda de 10 minutos por cada uno de los presentadores del día de hoy. Recordándoles que por supuesto tenemos un libro de gran calidad que vamos a discutir, de esta anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, en el que se hace a lo largo de 4 capítulos un análisis sobre este Sistema Nacional Anticorrupción. En primera instancia sobre el análisis del concepto, integración y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, con una especial referencia al papel de los tribunales de justicia administrativa. En el capítulo 2, abordando el material normativo nacional e internacional disponible en torno al combate a la corrupción. En el capítulo 3, con un ejercicio del derecho comparado conforme a la regulación en la materia en países como lo son Singapur, Brasil, Alemania y Colombia. Y finalmente en el capítulo 4, un análisis de los sistemas locales anticorrupción, con una mención especial a la temporalidad para su plena implementación y ciertas consideraciones de índole final. Y para arrancar esta presentación me voy a permitir presentar a nuestra primera intervencionista, que es la licenciada Leonor Gómez Otegui. Leo Gómez Otegui es diputada del Congreso de la Ciudad de México y es licenciada en Administración y diputada independiente de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Como diputada local, integra diversas comisiones, entre las que destaca, por supuesto, la de Transparencia y Combate a la Corrupción, la de Igualdad de Género, la de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Asuntos Político-Electorales y Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Dentro de su amplia trayectoria política, ha ocupado cargos como asesora legislativa de la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados y secretaria general de la Fundación Colosio de la Ciudad de México. Un gusto contar contigo en nuestras instalaciones, bienvenida, y tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos, nuestra estimada diputada Leo Gómez Otegui. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy de forma presencial y a las personas que nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta venir al Info, me siento como en mi casa. Muchas gracias, presidente magistrado, y como dijo la comisionada Laura a la distancia, muchas gracias, Rodrigo Aristides. Pero sobre todo a ti, amiga. Muchas gracias por compartirme esta obra, por permitirme estar hoy aquí comentándola, y también es para mí un honor estar al lado de mi amiga Marta Alejandra Chávez Camarena y del presidente del Tribunal Administrativo. Bueno, estoy segura de que este libro se convertirá en una obra de consulta obligada cuando hablemos del sistema anticorrupción, ya que, como su nombre lo señala, se trata de una radiografía del sistema, de cómo surge, de cómo está diseñado, e incluye un apartado de experiencia comparada que nos expone casos diversos y concretos que sin duda servirán para enriquecer y robustecer nuestro propio sistema anticorrupción. Como la primera mujer magistrada en materia anticorrupción de la Ciudad de México y como servidora pública profundamente comprometida con la causa de abatir la corrupción, Lisbeth ha creado una obra que sirve no solo para adentrarnos y conocer los pormenores del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales, sino que plantea preguntas y perspectivas importantes al momento de dimensionar la operatividad y el diseño de estos sistemas. Pero más importante aún, algo que subyace en el texto de este libro es la importancia de la cooperación de todos los órdenes y niveles de gobierno, así como de la sociedad civil y el aprovechamiento de las tecnologías de la información en la prevención y el combate a la corrupción. La ruta que ha trazado Lisbeth para el desarrollo de su obra no es casualidad. Al analizar las partes de cómo se compone el Sistema Nacional Anticorrupción, queda de manifiesto que uno de los grandes aciertos del sistema es articular una serie de entes que ya existían,
para integrar el apartado nacional que habrá de prevenir, combatir y sancionar el fenómeno de la corrupción, integrando además dos componentes que resultan fundamentales en esta lucha. Por un lado, el sector social, a través del Comité de Participación Ciudadana, añadiendo una dimensión que legitima esta tarea, y el Poder Judicial con la creación de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Reunidos en el Sistema Nacional Anticorrupción como entes, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana, así como la creación de una plataforma digital, surgen tres elementos claves, que son y serán la punta de lanza del sistema para que el sistema dé resultados profundos en el largo plazo: el intercambio de información, el uso de tecnologías. El intercambio de información como para poner a disposición de la ciudadanía la misma. Y esa es la razón que yo creo que nos convoca en este lugar y que hace que se presente este libro aquí en el Info de la Ciudad de México, la transparencia como una herramienta y un principio activo de la prevención y el combate a la corrupción. Es justamente por el papel que juega el acceso a la información pública que cobra sentido estar aquí, en este espacio, acompañado de las comisionadas y comisionados del Info de la Ciudad de México, pues su labor es una pieza fundamental en el combate a la corrupción. En cuanto hace a la composición e integración de los sistemas locales anticorrupción, se encuentra la respuesta de por qué es importante tener representantes del Poder Legislativo en la presentación y análisis de este tipo de obras. Porque dentro de los cambios que señala la magistrada en su libro, en cuanto hace a la correcta implementación de los sistemas locales anticorrupción, está el importante paso que necesita de reformas diversas a los ordenamientos a nivel local, a fin de adaptar el marco normativo a las nuevas necesidades y esquemas de operación de dichos sistemas. Es aquí donde resulta de vital importancia la aportación de la autora y donde las diputadas y diputados locales que consulten esta obra podrán encontrar una guía del trabajo que aún resta por hacer. Como diputada local del Primer Congreso de la Ciudad de México y como integrante de las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, tuve la oportunidad de participar en el proceso de entrevista y designación de los órganos de control interno, del propio Auditor Superior de la Ciudad de México, así como del proceso de convocatoria y entrevista a quienes conforman el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, por lo que comparto la apreciación de la efectividad de los sistemas locales y el nacional, y no pueden medirse en el corto plazo, pues los mismos no han acabado de entrar plenamente en funciones. Resumiría y rescataría también una de las conclusiones de la magistrada en torno a la lucha contra la corrupción, y me permito leerlo textual como lo puso en el libro. La corrupción es un problema público complejo que conlleva a la alteración negativa de las instituciones, particularmente visible en el marco de actuación del sector público, trascendiendo su impacto a la esfera de los particulares en detrimento de sus condiciones de vida. De ahí que se estime acertada la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y su conformación para el combate efectivo de esta práctica que tanto ha dañado a nuestra sociedad y que continuará haciéndolo hasta en tanto no opere en su totalidad y, por supuesto, hasta que la propia sociedad comprenda que debe coadyuvar en su erradicación en beneficio de todos. Lo que queda claro es que esta lucha demanda la participación de todas y todos, y que en la medida en la que seamos vigilantes y copartícipes desde la responsabilidad que nos toca, ya sea como personas servidoras públicas en cualquier orden o nivel, o como ciudadanos, pues algo innegable es que el fenómeno de la corrupción termina afectándonos a todas y a todos. Cada acto de corrupción que no se sanciona es tierra fértil para el siguiente. Cada vez que una autoridad acepta dádivas
para ser omisa en su responsabilidad, se abre la puerta para que los actos y sus afectaciones sean cada vez más grandes. Cada vez que se incumple con la responsabilidad pública, se vulneran los bienes e intereses jurídicos de las personas, ya sea por acción u omisión. Es por esto que esta obra de la magistrada Lisbeth y el papel del Info Ciudad de México son fundamentales, porque ponen al alcance de todas y todos la información necesaria para proteger nuestros derechos, como lo es el derecho a la buena administración, porque lo público es de todos. No quisiera cerrar mi intervención sin comentar un aspecto fundamental de la obra. En el recorrido que la doctora Lisbeth nos da sobre el marco normativo, yendo de lo internacional a lo local, pasando por la evolución del marco legal nacional del siglo XX y XXI, y las experiencias comparadas en los casos de Singapur, Brasil, Alemania y Colombia, queda claro que la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción es producto de una lucha constante y vigente, que el combate a la corrupción y a la impunidad son parte de un interés vivo y progresivo por mitigar estos dos males que aquejan a todos los países y a todas las sociedades del mundo. A la par, que algunos intereses privados se globalizan y construyen nuevos esquemas para corromper la autoridad en la búsqueda de concretar sus propios intereses, sometiendo el poder político al poder económico, es indispensable que gobiernos y sociedades actualicen sus mecanismos de vigilancia y combate a la corrupción. Su dinamismo y complejidad demanda la participación de todos los sectores. Me quedaría con la frase que la autora rescata de Gabriel Said: todo es corruptible, pero la solución no está en hacerlo incorruptible, sino en prevenir y castigar los abusos de poder. Así, al revisar la experiencia comparada que nos presenta la magistrada, podemos apreciar aciertos y retos en todos los países del mundo. Pero al final nos queda claro que la lucha contra la corrupción no la tiene ganada nadie, pero tampoco se ha perdido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida diputada Leo, por estas reflexiones y comentarios sobre la obra de la doctora, muy atinados. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar con la participación y las reflexiones hasta por 10 minutos de la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la licenciada Marta Alejandra Chávez Camarena, no sin antes dar una breve semblanza, si me lo permiten. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Morelia y titulada por promedio meritorio, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, titulada ahí como alumna sobresaliente y especialista en justicia electoral también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, título obtenido también por promedio meritorio. Concluyó la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana de aquí de la Ciudad de México y también la especialización en Derecho Electoral impartido por la UNAM y el Tribunal Electoral Federal. Sin más, cedo el uso de la voz a la licenciada Marta Alejandra Chávez Camarena. Adelante. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, comisionada Laura Lisset. Agradezco infinitamente la invitación a los comisionados, presidente Julio César Bonilla y por supuesto a nuestro querido amigo el comisionado Aristides Guerrero. Un gusto saludar al magistrado Jesús Alén, diputada Leonor Leo Gómez Otegui y por supuesto a nuestra autora magistrada Lisbeth Muñoz. En los sistemas democráticos, las relaciones legítimas entre las personas, entre estas y las instituciones y los vínculos interinstitucionales se realizan en el marco de conductas y prácticas determinadas por el derecho. Sin embargo, existen actos y prácticas que erosionan el entorno del Estado de Derecho. Una de estas conductas que resulta particularmente perniciosa para la democracia y el bienestar de la comunidad es la corrupción. No existe actualmente ningún asunto público o privado en cuyo análisis esté ausente el problema de la corrupción, el cual tiene un ámbito interseccional muy amplio y que empieza por los pactos de impunidad, el tráfico de influencias, el fraude a la ley, el abuso del poder, entre otras,
hasta la pequeña corrupción, es decir, los actos deshonestos que se practican en la cotidianidad de la vida social. Durante mucho tiempo se concibió la figura de la corrupción pública como un asunto excluyente del aparato burocrático de los estados. Por tanto, los controles y las sanciones formaban parte de la vida interna de las administraciones, sin que se contemplara ninguna posibilidad de participación corresponsable de la sociedad civil en el diseño y construcción de la vigilancia y fiscalización de la función pública. Asimismo, los procedimientos sancionadores se gestionaban de acuerdo con el grado de indisciplina burocrática, no con relación al acto de corrupción denunciado, sino de acuerdo con el grado de apego de ese acto a los márgenes permisivos de las personas superiores jerárquicas. Esto es, la corrupción se consideraba un acto aislado, sin vínculos con otras formas de deterioro democrático, que van desde la simulación y la indiferencia hasta delitos graves a la hacienda pública o que atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Esta oculta normalización del abuso y del ilícito, expuestos a la luz pública gracias al reconocimiento de ciertos grandes derechos transversales como la transparencia, el acceso a la información, el gobierno abierto y, por supuesto, la pluralidad política, han llevado a la construcción de un diálogo nacional acerca del fenómeno social de la corrupción, su forma de operar, las manifestaciones que adopta, los efectos que produce y los mecanismos para erradicarla. La complejidad de este fenómeno fluctúa en la multiplicidad de causas y efectos, que va desde el simple acto de un pago ilícito hasta el funcionamiento endémico del sistema económico y político. Sin embargo, de acuerdo con la percepción social acerca de la corrupción, en un marco de hartazgo generalizado, se consideran como sus causas principales la impunidad y la falta de castigo, la pobreza y la desigualdad, así como una carente educación general y cultura cívica, lo cual hace del problema de la corrupción un asunto estructural, moral y cultural. Por tanto, desde el mal uso del poder público hasta el deterioro moral, el estudio de la corrupción ha sido multidisciplinario y disperso y ha fluctuado desde los modelos teóricos universales hasta las descripciones detalladas de escándalos de corrupción individual. En cualquier caso, los costos de incurrir en actos de corrupción se estiman en 2.770 millones de pesos al año, de acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental realizada por el INEGI en 2019. De la misma manera, existen innumerables desventajas de la corrupción. Sin embargo, el daño que esta anomalía ocasiona a la moral colectiva es mayúsculo porque genera decepción y desaliento en virtud a quedar impunes la gran mayoría de los delitos de corrupción, con la consecuente desafección política, situación que conlleva una degradación de las instituciones y a una desvalorización de las virtudes democráticas. Por consiguiente, el binomio corrupción-impunidad y los demás delitos que giran en torno a ella no pueden enfrentarse como un hecho aislado, como se hacía en el pasado. Por esto, el 27 de mayo de 2015 se publicó el decreto de creación del Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. En la conciencia de que una entidad estructurada en el modelo de un sistema transversal que coordine los tres órdenes de gobierno en materia de combate a la corrupción resulta esencial para fortalecer la capacidad y la fuerza del Estado para desarticular esas redes a través del fortalecimiento de las instituciones de impartición de justicia y de control y fiscalización. Precisamente en este punto que la obra Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales de la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía se presenta como un mapa enciclopédico que nos lleva a conocer y comprender los antecedentes, el marco normativo y procesal, así como los elementos teórico-conceptuales, su justificación, origen, integración, operación, logros y pendientes que dan forma al actual Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
El combate de la corrupción es una tarea que nos alcanza e involucra a todas las personas. En este sentido, la doctora Miriam Muñoz nos conduce con gran lucidez y claridad por el andamiaje institucional del sistema, principios, reglas y procedimientos de operación para atender, sancionar y, sobre todo, prevenir el fenómeno de la corrupción. En el primer capítulo, la autora realiza una presentación puntual acerca de los principales aspectos que definen el Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los elementos que lo integran, de acuerdo con la legislación en la materia. En el segundo capítulo, presenta el marco normativo en la materia, el que va detallando conforme aborda cada tratado o convención aplicable, así como las respectivas leyes domésticas. Todo ello lo hace sin dejar de destacar aspectos que considera relevantes para contribuir a que las personas lectoras comprendan el detalle y alcance de las normas, en especial de aquellas innovadoras o trascendentales. Por ejemplo, cuando precisa en México el Sistema Nacional Anticorrupción, el actual sistema, y en las leyes de responsabilidades, se contempla como algo novedoso la instrumentación obligatoria de códigos de conducta denominados códigos de ética. Asimismo, ha incluido un apartado relativo a la evolución histórica de las normas disciplinarias durante los siglos XX y XXI, el que complementa con tesis y jurisprudencias que han tenido lugar sobre todo en años recientes. En el capítulo 3 se ha incluido un ejercicio de derecho comparado que comprende por una parte sistemas y casos que a su juicio son emblemáticos del fenómeno de la corrupción, por la otra políticas y prácticas que pueden ser vistas como ejemplares al haber demostrado ser eficaces para su combate. En el cuarto y último capítulo, a manera de corolario y habiendo establecido las bases para ello, la autora aborda el tema de los sistemas locales anticorrupción. Lo hace desde todos los aspectos relativos a su puesta en operación, derivada de las mandatadas modificaciones y adecuaciones estatales, y de acuerdo con los tiempos establecidos en las respectivas disposiciones transitorias de la legislación general. Con fundamentos puntuales en el marco de dicha legislación, va explicando la forma en que se crean, integran y operan los 32 sistemas estatales anticorrupción. Finalmente, la autora construye una serie de reflexiones y críticas que parten de identificar áreas de oportunidad que considera deben ser satisfechas y aprovechadas, con la finalidad de contribuir a cumplir con el objeto constitucionalmente proyectado mediante las reformas constitucionales y legales en la materia. Quiero subrayar la actualidad y la diversidad de las fuentes que dan forma a las reflexiones y argumentos que sostienen la tesis de la autora, que refiere a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción a través de la corresponsabilidad como el modelo jurídico-político que se vincula con la fiscalización y transparencia de la actuación pública, así como con la participación de la sociedad civil para darle operatividad y eficacia al orden de anticorrupción nacional. Dentro de la cultura mexicana, las prácticas sociales e institucionales basadas en el binomio corrupción-impunidad deben dar paso a la interiorización de las normas y principios del orden constitucional y convencional a fin de impulsar una cultura de la legalidad fuerte y consistente, para lo cual resulta un paso esencial la lectura de la obra de la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Felicitaciones, magistrada, doctora, por contribuir con su excelente obra a la cultura democrática nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida magistrada Chávez. Sin duda, muy interesante el recorrido que nos ayudas a hacer de la obra de la doctora al respecto del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción, y también importantes reflexiones y datos interesantes al respecto de estas materias. Muchísimas gracias. Y sin más, es el turno de mi colega, el comisionado presidente del Info de la Ciudad de México, el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, de quien me voy a permitir también hacer una breve semblanza. Actualmente él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, nuestro Info de la Ciudad de México, y además también es coordinador
de los organismos garantes de las entidades federativas en el Sistema Nacional de Transparencia. Julio César es maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015, una distinción que anualmente se otorga a la persona egresada con mejor desempeño de la generación. Obtuvo también el título de Máster en Protección Constitucional y en Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, doctor Jorge Carpizo, 2015, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Él es profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha impartido ahí la cátedra en la especialización en Derecho Constitucional y especialización en Derecho a la Información. Sin más, te cedo la palabra, querido colega y amigo Julio César Bonilla Gutiérrez. Muchas gracias, querida amiga. Pues en efecto, esta es una tarde espléndida, no solo por lo que nos ha convocado, sino por con quién estamos compartiendo la tarde. En efecto, hemos, como Instituto de Transparencia de la capital del país, tendido lazos, abierto puertas y construido muchas alianzas. Y una de ellas ha sido fundamentalmente con el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la capital del país. Y particularmente con mi querido amigo Jesús Anlén, su presidente, que además hemos librado muchas batallas ya juntos después de varios años de trabajo y construcción del sistema local anticorrupción, que además hoy formamos parte, él y yo, de este comité, de este órgano de gobierno en la capital del país, y con quien platiqué tras bambalinas, es su primer acto de público después de esta terrible pandemia que todavía nos está asolando, pero que ya estamos viendo más cerca la luz al final del túnel. Gracias, querido amigo, por el día de hoy estar con nosotros y en esta oportunidad que nos brindas al Info Ciudad de México de tenerte con nosotros. Naturalmente, a nuestra querida amiga, una aliada permanente, consistente, constante, comprometida, que desde el Congreso de la Ciudad de México en su primera legislatura echó a andar una serie de mecanismos, de procesos, de estrategias que hoy le dan vida incluso a la nueva generación del Info Ciudad de México, a nuestra querida diputada Leonor Gómez Otegui, que ella formó parte de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, que tuvo a bien en su momento incluso entrevistarnos y postularnos para el cargo, y que hoy está con nosotros. Gracias, querida amiga, porque a partir de ese momento te has convertido en una auténtica aliada del Info y esta es tu casa, lo sabes. Bienvenido una vez más. A mi querida amiga Alejandra Chávez Camarena, que está con nosotros desde un mundo muy interesante en el que hemos compartido experiencia tanto la comisionada Lisette, como yo, que es el mundo electoral. Es una mujer comprometida con el mundo electoral, con el mundo de la lucha contra la violencia política contra las mujeres, con todos los temas de género y naturalmente con los temas de transparencia y hoy de combate a la corrupción. Muchas gracias, querida magistrada, por el día de hoy estar con nosotros en esta que sabes también es tu casa. Y naturalmente hoy quien nos convoca pues es Miriam, la magistrada Muñoz, que para comentar esta obra tan importante que representa naturalmente un paso hacia adelante en materia doctrinaria, de análisis incluso empírico, sobre lo que representa el reto global en materia de combate a la corrupción. Una obra muy destacada de la que hablaré un poquito más adelante, pero doctora, te dijimos que te íbamos a tratar y dar la bienvenida como te mereces, con el apapacho y el respaldo del Info Ciudad de México. Bienvenida y muchas gracias. A la distancia, mi querido amigo Arístides Rodrigo Guerrero, donde estés, querido amigo, un abrazo fuerte, que a ti te debemos en realidad el día de hoy estar aquí. Tú fuiste el promotor, el precursor, el que ideó este gran evento. Un abrazo muy fuerte y toda nuestra solidaridad de momento en donde te encuentres. Sabemos que es algo transitorio, pero todo nuestro cariño. Y a ti, Laura, gracias por esta magnífica presentación del día de hoy. A todos nuestros invitados especiales, gracias por estar en el Info Ciudad de México. Hoy la obra que se nos presenta es una importante aportación al conocimiento exhaustivo y metodológicamente hablando, presenta de manera impecable los entornos, los marcos que han evolucionado en nuestro país en materia de combate a la corrupción.
partiendo naturalmente de las grandes reformas constitucionales que iniciaron 2014-2015, la primera en transparencia y seguida por la reforma nacional en materia de combate a la corrupción. La congruencia de este título con el contenido de la obra no podría ser mayor. El texto de la doctora Muñoz Mejía nos ofrece una pormenorizada descripción de los orígenes, los contextos, las normas, las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, cuya consolidación se encuentra en vías de ser alcanzada naturalmente. Y también echa una mirada o da una mirada analítica, crítica respecto de lo logrado hasta el día de hoy. Asimismo, una visión naturalmente con mucha responsabilidad de lo que hay que proyectar en la política pública en materia de combate a la corrupción en este país. En esta obra se visualiza también como elemento fundamental el estudio y la consulta que tenemos que hacer necesariamente al marco novedoso en esta materia, tanto en la base constitucional como legal y reglamentaria, pero también en la práctica cotidiana de todas las instituciones que formamos parte de los sistemas. Sin duda constituye así una invaluable referencia, pero asimismo una plataforma desde la cual, como lo dije antes, proyecte eventualmente una evaluación primogénea sobre lo hecho hasta ahora y también un balance del presente con una proyección muy cierta hacia el futuro. Me gustaría resaltar la necesidad que detecta la autora en su texto al hablar en el capítulo primero de la realización de los nombramientos de los denominados magistrados anticorrupción, integrantes de las nuevas salas especializadas que se prevén en el sistema. Y en el 2, del rol de los tribunales administrativos, que deben cumplir como órganos encargados de conocer de las responsabilidades administrativas y de particulares vinculadas con conductas graves, así calificadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. Ahí justamente me parece que es uno de los puntos claves de la gran reforma en materia de combate a la corrupción. Esta redefinición, esta reinvención, diría yo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, que modificó, que a la luz de muchos, un tema elemental, clasificar las conductas antijurídicas en graves y no graves. Dejó con toda claridad cuáles son las conductas de las cuales serían los responsables los órganos internos de control y cuáles darían un salto de calidad en materia de responsabilidades para que los tribunales e incluso o de manera eventual las fiscalías generales en materia penal tuvieran conocimiento. A mí me parece muy importante el rol que hoy juegan en materia de combate a la corrupción los tribunales administrativos, porque a la luz del mandato constitucional y particularmente el artículo primero de nuestro texto fundamental, la presencia de estos tribunales en el modelo normativo institucional que hoy tenemos garantiza justamente la observancia de los preceptos constitucionales en mención y corta el paso a la discrecionalidad que existía en un esquema en el que para diversos efectos se utilizaba incluso de manera equivocada o antidemocrática. Las instancias fiscalizadoras, como los órganos internos de control, fungían como juez y parte en un procedimiento inquisitivo que ahora converge hacia la variante dispositiva en beneficio de las libertades y los derechos de los gobernados. Resalto también la dimensión ético-pública que de manera expresa, incluso citando al maestro de los que saben, Aristóteles, señala la autora en relación con la necesidad de que no solo se cumplan los procedimientos y requisitos formales necesarios al efecto de realizar los nombramientos de los referidos magistrados y cuya función dota de congruencia al sistema en su vertiente de adjudicación de responsabilidades como garantía de los derechos humanos de las personas. Quizá en virtud de esto último, la autora subraya que es preciso encontrar y convocar a los perfiles más idóneos para cumplir con esta gran responsabilidad en materia democrática para la República, y coincido totalmente con ella. El ejercicio de esta función se relaciona indisolublemente con la confianza pública, que es la eficacia, al final de cuentas, de cualquier sistema en un Estado constitucional y democrático como el nuestro. Y en relación con la visión crítica que nos ofrece esta obra respecto de los avances en la implementación de los sistemas nacionales y locales, la autora resalta, y resalta bien, las divergencias que han surgido entre el diseño general con los diseños locales
y naturalmente hace frente incluso a las declaratorias de inconstitucionalidad que ha llevado muchas veces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso de la Ciudad de México es uno de ellos, que naturalmente en nada favorecen el avance y en la consolidación de los sistemas nacionales y locales. Naturalmente no es un tema atribuido a la Suprema Corte, sino justamente un modelo que en su reciente arranque hace algunos años no tenía una claridad y una eficiencia como hoy se pretende. Porque hoy la consolidación del proceso en materia de combate a la corrupción ha dado un salto de calidad incluso en los gobiernos subnacionales, alcanzando, empatando y en su caso superando lo que se está haciendo a nivel nacional. La revisión que sugiere la autora respecto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para paliar sus incongruencias y vacíos procesales es igualmente de la mayor importancia, porque no atender este tipo de situaciones puede derivar en resoluciones que no se sostengan desde un punto de vista constitucional o no resistan un análisis desde la óptica de los derechos humanos, pero en que la percepción ciudadana también se ha visto como un proceso inacabado del propio modelo. Es momento, y esa es la invitación a la que nos lleva esta obra, de reflexionar y de compartir en torno a este magnífico esfuerzo, la generosa contribución de justamente valorar lo que se ha hecho hasta este momento, en qué momento nos encontramos y qué hay hacia adelante en el ambiente y en los entornos constitucionales. Esta obra nos va a permitir hacer un balance muy puntual, muy objetivo sobre los retos que representa el ejercicio de la administración pública en lo que ya han señalado bien quienes me han antecedido en el uso de la voz. Desdibujar de una vez y por todas esa fórmula tan regresiva que ha afectado no solo a México sino al mundo: el poder, la corrupción y la impunidad. Esta fórmula tiene que ser desbaratada de una vez y por todas. Y es ahí también el valor central, el valor longitudinal que juega hoy la transparencia en el modelo de combate a la corrupción como una herramienta eficaz que fortalezca todos los procesos en la lucha contra este flagelo a escala internacional. Y es por eso que hoy me place mucho estar en esta, que es la Plaza de la Transparencia, en un ejercicio compartido con la autoridad administrativa jurisdiccional en nuestra capital, para que presentemos esta obra, impulsemos políticas públicas fuertes, sólidas, contundentes, y que la transparencia sea vista como tiene que ser vista en su doble dimensión, que tiene que ser ejercida por los ciudadanos para potencializar otras libertades y derechos fundamentales, pero también por las instituciones, para legitimar su actuar, para tener una mayor cercanía y una mayor democracia viva frente a sus gobernados o frente a los ciudadanos, y que así, juntas y juntos, vayamos construyendo cada vez, como lo dije hace un momento con quienes nos visitaron, que fueron varios representantes de los comités de participación ciudadana de la República Mexicana, para construir, en serio, de a de veras, un país cada vez más próspero, más incluyente, más justo y más democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, querido presidente Julio César Bonilla Gutiérrez. Siempre atinadas reflexiones muy puntuales sobre la obra de la doctora Muñoz, y por supuesto siempre en el marco de los temas que nos atañen aquí en el Info de la Ciudad de México, en particular la transparencia, la rendición de cuentas, con esta perspectiva de democracia. Muchas gracias, querido Julio César Bonilla. Y bien, toca el turno de un gran amigo, también profesor, muy estimados aquí estimado por el Info de la Ciudad de México, es el doctor Jesús Anlén Alemán. Él es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y si me lo permite, voy a hacer también su presentación con una breve semblanza. Él es doctor en Derecho con mención honorífica, maestría en habilidades directivas y licenciado en Derecho con especialidad en la materia fiscal, y cuenta con una amplísima trayectoria en la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Universidad Marista, Universidad Latinoamericana, en el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y también en la Universidad Anáhuac. Un gusto que nos acompañe el día de hoy el doctor Jesús Anlén Alemán. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada, quisiera agradecer la invitación de nuestro amigo de estancia Arístides Rodrigo Guerrero, que te mejores. Y la verdad,
pues comentar que me siento como en casa. Para mí esta es mi segunda casa, una casa donde se siente la transparencia, donde siempre hay muy buenas vibras, siempre hay gente que quiere transformar a México, que quiere cambiar la ciudad y que busca siempre lo mejor para todos los ciudadanos. Señor presidente, Julio César Bonilla, comisionado, la verdad, muchas gracias por la invitación, por esta anfitrionía. Empezaré por Laura Enríquez Rodríguez, comisionada. También muchas gracias por esa presentación. Diputada Leonor Gómez Ortegui, con el gusto. Magistrada Alejandra Chávez Camarena, también como siempre es un placer con usted compartir este podio. Magistrada Lisbeth, pues qué le puedo decir. Desearía comenzar con un par de comentarios personales. En primer lugar, quiero hacer un merecido reconocimiento a mi amiga, a la autora de esta obra, la magistrada Lisbeth Muñoz Mejía. Muchas felicidades de todo corazón. Bravo. Quien hace un aporte relevante a la literatura jurídica sobre el combate a la corrupción, no solo para la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. En segundo lugar, agradezco la invitación a leer y a presentarles junto a mis compañeras y compañeros de Presidium este libro. Es una obra que además de novedosa, es oportuna para entender y comprender la lucha que estamos emprendiendo todas las autoridades del país contra la corrupción. Este libro comienza con un formidable prólogo escrito por mi querida amiga, la ministra Yasmín Esquivel Moza. En él se hace una descripción acuciosa, con rigor y calidad del contenido de la obra. Además, es notable la documentación que sustenta cada línea, cada afirmación, cada párrafo. En sus páginas se responden preguntas cruciales y se realiza una novedosa perspectiva del sistema nacional y de los sistemas locales. Por ser el último y tratar de no ser repetitivo, y por formar parte de este sistema local anticorrupción, como lo mencionaba el comisionado presidente Julio César, me voy a referir al cuarto capítulo, que es el último capítulo de este libro, que justamente se refiere a los sistemas locales. En este capítulo, nuestra autora desarrolla de manera exhaustiva la forma en que se instalaron dichos sistemas, refiere a la disposición establecida en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, que dispone: las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Asimismo, de manera por demás atinada, introduce al lector a la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, haciendo alusión al artículo 7º de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, donde en su fracción cuarta se considera a los sistemas locales como integrantes del ya mencionado. Nos habla del artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos narra cómo se crean las bases para diseñar los sistemas locales anticorrupción. Hace énfasis en la responsabilidad y de igual manera hace un llamado a que los congresos locales y las autoridades relacionadas asuman su responsabilidad y atiendan con seriedad el papel histórico que representa la creación y la correcta formación de los sistemas locales anticorrupción. El estudio es exhaustivo, desarrolla adecuadamente la temporalidad para la instalación de los sistemas locales, nos lleva de la mano y hace un recuento preciso sobre el proceso para crear los sistemas locales anticorrupción. Se muestra una radiografía sobre la modificación a la legislación estatal, donde la autora revela la importancia que tiene que el Sistema Nacional Anticorrupción sea replicado por las 32 entidades federativas. Nos hace un repaso sobre las leyes marco necesarias para la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional, que fueron reformadas a tiempo, las conocidas como las 7 leyes, que son
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Leyes que de manera acertada nos guían sobre cuáles deben replicarse en el ámbito local. En este entramado legal prosigue con las reformas constitucionales que cada entidad federativa debió adoptar, siendo lo más trascendente o lo más trascendental la creación de los sistemas locales anticorrupción, la creación de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, la inclusión de la declaración de interés, las adecuaciones al sistema de fiscalización y ajustar lo relativo a las contralorías y órganos internos de control. En este interesante trayecto, la magistrada Muñoz nos señala la importancia de que las constituciones atiendan con precisión el modelo de combate a la corrupción basado en los 3 ejes principales: prevención, investigación y sanción. Y a cada autoridad se confieran las nuevas competencias para realizar su función. Asimismo, advierte el riesgo de que cada entidad legisle con su propio modelo, lo que puede dar lugar al surgimiento de figuras incompatibles con el Sistema Nacional Anticorrupción, recordando que los sistemas locales deben operar sistemáticamente con el federal, de manera que hace referencia a la creación de los sistemas municipales de anticorrupción. Otro aspecto relevante de este capítulo es el relativo a la operación del sistema, donde se disecciona puntualmente el funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción. Aborda con talento los puntos relativos a la comisión de selección y detalla cuidadosamente lo relativo a los nombramientos. En esta tesitura nos explica de manera detallada en qué consiste el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, que constituye el núcleo del Sistema Local Anticorrupción, cuya función principal es establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las instancias que forman parte del sistema. Además, nos precisa que la estructura horizontal del Comité Coordinador permitirá que se integren todos los componentes que el sistema requiere para su debido funcionamiento. Este comité, como lo mencionaba mi compañero y amigo, está integrado por el titular de la entidad estatal de fiscalización, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Contraloría Estatal u órgano equivalente, el representante del Consejo de la Judicatura Local, el presidente del órgano de acceso a la información y transparencia local y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Local. También aborda lo relativo al Comité de Participación Ciudadana, dando énfasis en su importancia como mecanismo de control de la corrupción. Asimismo, desarrolla atinadamente el rubro respecto a la Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador, que es el único órgano que nace en apoyo a los sistemas anticorrupción. No deja de lado un tema que conoce perfectamente, que es el relativo a las y los magistrados anticorrupción, en el que en este nuevo esquema de combate a la corrupción se adicionan como actores fundamentales encargados de imponer sanciones a los servidores públicos, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves, con lo que la sanción o la función sancionadora se judicializa. Desarrolla también en su texto la parte relativa a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por otra parte, nos introduce a la integración del Sistema Nacional de Fiscalización, que es la instancia de coordinación entre los órganos de fiscalización interna y externa del ejercicio de la función pública y manejo de los recursos del Estado y de las entidades federativas. En este capítulo, por demás interesante, también aborda de manera sólida y accesible el punto relativo a la integración de la Plataforma Digital Nacional como herramienta fundamental de compilación de la información que generen los sistemas, a fin de que su manejo sea organizado en todo el país. La plataforma es administrada
por la Secretaría Ejecutiva y los datos que la integran se agrupan por materia. Concluye este capítulo y el libro formulando observaciones y propuestas muy atinadas. Podemos terminar con la lectura de este excelente libro aseverando, en primer lugar, que no se construye un verdadero Estado de Derecho sin un sistema normativo congruente con las necesidades del mismo, sin instituciones que velen por el cumplimiento de la ley y sin un sistema de control que opere de manera eficaz. Nuestro país experimenta cambios importantes, pero hay también prácticas que, a pesar de los esfuerzos, no logramos desterrar. La corrupción es herencia del funcionamiento político nacional. Lo que se fue construyendo en la historia se da crédito en el presente. Finalmente, quiero expresarles que al leer el libro he reafirmado mi convicción de que en esta nueva etapa del país estamos por el camino correcto para abatir la corrupción y no sea, como en antaño, un motivo de preocupación central de la opinión pública. Hoy, sin duda, hay mayor conciencia sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Evidentemente, hay más control social e institucional, una prensa que denuncia, una sociedad civil cada vez más articulada y atenta. Las redes sociales son un gran activo para la denuncia y, a pesar de todo, con todo este esfuerzo, somos un país más moderno y democrático. Estamos, desde nuestras trincheras, construyendo un Estado republicano, con leyes y marcos normativos adecuados, con funcionarios que hacen cumplir la ley y con ciudadanos que van aprendiendo a sentirse parte de una sociedad incluyente que los toma en cuenta. Muchas gracias y muchas felicidades, magistrada. Muy interesantes las reflexiones del magistrado presidente, doctor Jesús Anlén. Muchísimas gracias, especialmente estas reflexiones finales que nos invitan a todos, que nos motivan a sumarnos a esta lucha y combate a la corrupción. Muy interesante también el recorrido que hizo en especial sobre el capítulo 4 de sistemas locales anticorrupción. Y bien, pues toca el turno de quien nos convoca el día de hoy, de la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Ella, por supuesto, es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es miembro de la International Association of Women Judges, Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, del Colegio Colombiano de Abogados Administrativas y del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión YAO. Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y presidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país. La magistrada es doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, es maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo con mención honorífica también por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella también es licenciada en Derecho por la misma universidad y de verdad nos complace mucho tenerla el día de hoy en nuestra casa, la Casa de la Transparencia, en esta plaza también de la Transparencia que así fue nombrada, recibirla para que el día de hoy nos comparta un poco sobre su obra, que es la anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Doctora Muñoz, magistrada, amiga, muchas gracias, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Info, a través de su presidente, Julio César Bonilla, por este evento, en verdad, realmente honrada por estar en esta plaza de la transparencia, que además es un actor fundamental para el cambio social y para el combate a la corrupción. Entonces, muchísimas gracias de verdad por este evento. Muchas gracias también a mi amiga Leo Gómez Otegui, diputada del Congreso de la Ciudad de México,
a quien en particular admiro grandemente por su trabajo y su labor incansable por la legalidad, porque la construcción de las normas en nuestro país conlleva precisamente eso, el orden normativo y la legalidad con la que deben conducirse las autoridades. Entonces, muchísimas gracias por representar aquí tan dignamente al Poder Legislativo de nuestra ciudad. Ale Chávez, Alejandra, muchísimas gracias, de verdad, magistrada del Tribunal Electoral, que también representa aquí a la democracia, ¿no? Esta lucha por la democracia fundamental también para un Estado de Derecho y para la lucha en contra de la corrupción. Por supuesto, a mi amigo también, el doctor Jesús Anlén Alemán, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, quien además fue mi jefe muchos años. Y bueno, hoy me acompaña aquí en la presentación de este libro. Y muchísimas gracias a Laura Enríquez, comisionada ciudadana del InfoDF, por acompañarnos con esta moderación tan excelente. Muchas gracias. Por supuesto, también a Rodrigo Arístides, a la distancia, esperamos que te mejores pronto, y quien coordinó y a quien debemos agradecer este evento. Un saludo también, un abrazo muy fuerte para mi amigo Rodrigo. Y bueno, a todo el equipo que hace posible este evento aquí a través del Info, por supuesto a todas las personas que me acompañan, que se dieron un ratito en estos eventos que estamos pues casi innovando nuevamente con realizarlos de manera presencial, porque muchos creo que es el primero o segundo evento que tenemos presencial en un año. Entonces agradezco mucho la presencia de todos mis amigos que están aquí en el público, que tuvieron que ser pocos, precisamente por las restricciones todavía que hay para reunirnos. Pero igualmente agradezco a todos aquellos que me acompañan de manera virtual en las redes sociales, y que sé que muchos están pendientes de la presentación de este libro, por lo que agradezco mucho, especialmente porque el libro, más allá de que yo sea la autora y que estoy orgullosa de él, pues la verdad es que es un tema que me parece de especial relevancia, que precisamente se refiere al Sistema Nacional Anticorrupción que se cree en nuestro país a partir del año 2015 con las reformas constitucionales del 27 de mayo de ese año, y que me resulta tan relevante porque el tema de la corrupción sabemos todos que está muy enraizado en las sociedades, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero, con estas estructuras tan complejas y tan dinámicas que crean tantos entramados que ahora son tan difíciles de perseguir y que precisamente precisan de nuevas estrategias para su combate. Y sustentado en esto es que el Estado mexicano realizó este gran esfuerzo de crear un sistema inédito, sin precedentes, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. No encontramos un diseño de esta magnitud. Si bien por supuesto que hay agencias y hay instituciones encargadas del combate a la corrupción en otros países, no tenemos este diseño sistémico. Entonces me parece un gran avance. Y creo que es muy importante hablar de este sistema que, a pesar de tener casi 6 años de haberse modificado estas normas, pues en realidad la operación no se ha logrado dar en su totalidad, porque aún falta un esfuerzo mayor por conocer el diseño y la estructura de este sistema. Y pues bueno, decíamos, participan también todas las entidades del país con los sistemas locales, y que sin embargo, a pesar de toda la voluntad que ha habido por su creación, no termina de comenzar a operar. Esto ha dado lugar también a una serie de críticas sobre el funcionamiento y la necesidad o no de su existencia, cuestionar la existencia del sistema. Pero creo que todo esto deriva precisamente un poco de la falta de divulgación de la manera en que se estructura y opera esta institución tan importante de nuestro Estado mexicano, y que decíamos participan todos los actores. A mí me parece muy importante destacar que la lucha contra la corrupción es la lucha contra la mejora más bien por la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, pero también va hasta la lucha por garantizar los derechos fundamentales y garantizar la vida, porque la corrupción también
viola derechos humanos. La corrupción también causa la pérdida de vidas. Es así de grave. No solamente estamos ante afectaciones económicas que a nuestro país le generan aproximadamente un 9% del Producto Interno Bruto, con las cifras que también ya nos mencionaba Ale, que son tremendas en lo económico, pero sobre todo con los problemas sociales que conlleva, que trae una mala calidad de los servicios públicos, que no existan obras públicas suficientes o de calidad, que no tengamos acceso a servicios de salud de calidad, que no tengamos a veces acceso a la educación, porque el dinero no llega donde debería en beneficio de la población, sino que se desvía para fines particulares. Por eso hablamos de la corrupción como un abuso del poder para un beneficio individual. Y eso es lo que tenemos que combatir. Y eso me honra mucho que el día de hoy me acompañen en la presentación de esta obra y en esta lucha contra la corrupción, porque al final es una aportación que con toda humildad trato de realizar para nuestra sociedad, al hablar de este sistema y de los problemas que conlleva su implementación y su desconocimiento. Y desde aquí tenemos representados a la legalidad a través de la creación también normativa, a la democracia, a la transparencia, a la justicia, a través también de los tribunales, a la ciudadanía, con la comisionada ciudadana, que creo que son los actores fundamentales para la transformación de nuestro país, porque la lucha de la corrupción no es de unos, la lucha contra la corrupción no es solamente de las autoridades, la lucha contra la corrupción es una lucha de todos, de sociedad y de gobierno. Así que muchas gracias a todos por su participación. No quiero abundar más en el contenido de la obra porque creo que han hecho excelentes exposiciones mis amigos y mis compañeros de Presidium. Y básicamente es darles las gracias, invitarlos a leer esta obra, pero sobre todo invitarlos a ser partícipes de este combate a la corrupción, porque solamente mediante el involucramiento de cada uno de nosotros vamos a poder transformar a nuestra sociedad y transformar la cultura por una cultura de la legalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas últimas reflexiones a la magistrada, doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, y por supuesto insistir y reiterar esta invitación que ya he hecho a consultar su obra Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Muchísimas gracias, doctora, gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy a la distancia. De nueva cuenta, gracias al promotor de esta actividad, el comisionado Rodrigo Guerrero. Muchas gracias por convocar a estas grandes personalidades para comentar una obra de tanta valía. Y bien, pues sin más, nos despedimos agradeciendo una vez más a la doctora y a todos los que siguieron esta transmisión en vivo a través de las redes sociales del Info de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos una muy buena tarde. Invitamos a nuestros panelistas y autoridades que nos acompañan a la foto oficial. Brindémosles un fuerte aplauso.